Quisiera darles las bienvenidas a todos. Sé que algunos más van a estar llegando. Estamos muy contentos por tener este seminario de historia de lo que es el presbiterianismo. En un momento hablamos de comenzar con John Knox en Escocia hasta ahora. Es una gran gama de historia. Obviamente esa primera parte va a ser muy sumerar. Aquí, bueno, ahí don Juan Berli va a estar presentándonos esto como él lo ha preparado. Quisiera decir un poco quién es este caballero, que yo sé que aquí no lo conocemos, pero es de un gran honor tenerlo en medio nuestro y de poder escuchar lo que Dios ha puesto en su corazón y que ha estado trabajando por tantos años en desarrollar esto. Juan Berli es miembro de la unidad jurídica de la Secretaría General de Gobierno. Él también ha sido 30 años anciano gobernante o presbítero en la Iglesia Presbiteriana de Chile. Actualmente es pastor de la Iglesia Luterana Espíritu Santo en La Unión. Es decano fundador de la Academia de Historia de Reflexión Reformada. Es asesor histórico del COE, Comité de Organizaciones Evangélicas. Es capellán evangélico de la UAI. Es egresado de la Academia Superior de Ciencias Políticas y Estratégicas de la Defensa Nacional. Es licenciado en Historia de la Universidad de Chile. Y lo más importante es que es casado y padre de 2 hijos y abuelo de una nieta. Así que le damos la bienvenida a Juan Berli a esta su iglesia. Dios le bendiga. Antes de darle la palabra, ¿por qué no oramos? Oh Dios, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de conocer lo que tú has hecho a través de la historia. Hay aspectos que son dolorosos, que son vergonzosos en la historia de la iglesia. Pero también ahí vemos a grandes mártires, a grandes hombres, mujeres de fe, que nos inspiran y que nos han llevado a través de tu mano a este momento de poder nosotros tener un testimonio para ti. Y te pedimos, oh Dios, de que podamos crecer a través de este seminario, crecer a través de este hermano que nos trae tanta información que no tenemos y que debemos conocer. Guíanos, te pedimos, como tu iglesia, a tener la tenacidad, la convicción, la fortaleza de nuestros predecesores. Te lo pedimos y te damos gracias en nombre de Cristo. Amén. 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 Bien, muy buenos días, queridas hermanas, queridos hermanos. Yo agradezco esta invitación de la Iglesia Presbiteriana de acá de Las Condes. Hacía muchos años que no compartía con mi hermano en estas jornadas de trabajo. En una época, él no lo dijo, pero en una época trabajamos juntos en la capacitación y en la enseñanza. Y fue una época brillante, hermosa. Muchos jóvenes pastores egresaron de nuestras aulas y hoy día están sirviendo al Señor en distintos campos. Hablar del presbiterianismo y hablar de una figura señera en la cual yo voy a centrar la historia del presbiterianismo es para mí una cosa muy significativa, ya que mis raíces cristianas evangélicas son presbiterianas. Yo conocí el Evangelio en la Iglesia Presbiteriana de Chile, particularmente en la iglesia conocida como el Redentor. Y durante toda mi formación, mi pastor y mentor fue don Rodolfo Vergara Ayares, un hombre que fue un verdadero líder en la formación de muchos jóvenes de la época y también aquel que despertó en mí la pasión por la historia. Recuerdo como una anécdota muy significativa el hecho de que este pastor, Rodolfo Vergara, acostumbraba en estos días, precisamente en esta época, en estos días,
previos al 31 de octubre, posteriores no más de una semana después del 1 de noviembre, hacer una visita al Cementerio General de Santiago, al llamado Patio de los Disidentes o Patio de los Herejes, donde desde 1874 eran autorizados a ser sepultados los protestantes. Antes su destino era el basurero público municipal en el Cerro Santa Lucía, porque el derecho canónico prohibía la sepultación de herejes condenados por el derecho canónico. Y como los cementerios estaban todos bajo el patronato eclesiástico, se producía esta terrible situación. Y él acostumbraba a veces a entusiasmarnos a algunos jóvenes, adolescentes de la época, y los jóvenes pensábamos, bueno, este viejito ya no puede andar solo, entonces lo vamos a acompañar. Pero nos estaba formando. Y ahí dejaba una flor de recuerdo, y él tenía un conocimiento prodigioso de todos los que ahí estaban. Aquí este misionero, acá esta otra misionera, acá este joven que llegó a Estados Unidos a trabajar en la misión, le dio, en fin, tuberculosis, tuvo una enfermedad, murió, acá está sepultado. La familia fundadora, aquí veo descendiente de la familia Contese. La familia Contese Bachelet, fundadora, pionera de la obra evangélica, originarios de la Suiza hugonote. Y llegaron a Suiza después de la revocación del edicto de Nantes, porque ellos eran evangélicos franceses. Son familias pioneras, ahí yacen muchos de ellos. Pasaron los años, yo me fui a Tierra del Fuego a hacer mi práctica como evangelista, y ya con los 35, 36 años yo tenía mi profesión, mi vida matrimonial formada, tenía prácticamente diseñado ya mi programa de trabajo para el resto de mi vida, pero tenía la inquietud de que podía hacer algo más. Se me había ocurrido entrar a la universidad a estudiar, que no tenía claro. Me atraía el derecho, me atraía las ciencias políticas, y conversando con él en este cementerio evangélico después del terremoto, en que muchas lápidas habían quedado destruidas, entonces yo le digo a don Rodolfo, ¿qué le parece, pastor, que con este terremoto, cuántos de estos nombres van a desaparecer? Sí, me dijo, es cierto, van a desaparecer, nadie se va a acordar más de ello, pero en el libro de la vida, no. Continuamos caminando, y le digo, pero ¿cómo es posible que nadie se dedique a hacer la historia de la Iglesia Evangélica Chilena? Con esto, los pocos antecedentes que hay se van a perder. Sí, me dice, es increíble que todavía no se haya levantado alguien que se preocupe de hacer la historia de la Iglesia Evangélica Chilena. 2 pasos más allá sentí el garrotazo. Ahí estaba la respuesta. Pocos días después, en el mes de noviembre, yo presenté mi solicitud a la Universidad de Chile para dar mi prueba de aptitud académica, y lo único que puse fue licenciado en Historia de la Universidad de Chile. No lo puse en la Universidad Católica, donde habría tenido además la garantía de egresar como licenciado en Derecho, porque al ingresar a la Universidad Católica uno tiene que hacer un voto de lealtad a una universidad que es pontificia. Y eso es lo último que yo habría hecho en mi vida. Así que ahí comenzó mi, diríamos, carrera como historiador, la cual he dedicado toda mi vida exclusivamente al servicio de la Iglesia. Bueno, eso es un poco de preámbulo. Y por otras circunstancias, uno de mis alumnos, Pedro Puente, que trabajaba en Quilpué, en la Iglesia Presbiteriana, entró en contacto con el GBU, Grupo Bíblico Universitario, y ahí fue invitado a trabajar con un colega pastor, Siegfried Sander, a la ciudad de Osorno. Este hermano me invitó a la ciudad de Osorno un día de la Reforma a dictar unas conferencias, y después arteramente me llevó a una iglesia que se estaba cerrando por falta de atención. Una iglesia que le quedaban 6 miembros y hacía 17 años que no tenía pastor. Yo era candidato al pastorado en la Iglesia Presbiteriana. Y ahí empecé a trabajar con esa pequeña comunidad
que es la Iglesia Luterana del Espíritu Santo en la ciudad de La Unión, en la 10ª región, donde 3 fines de semana al mes yo viajo a atender la comunidad desde hace 9 años y donde desde hace 7 soy el pastor de esa iglesia. Mi esposa es presbiteriana, mi suegro es pastor presbiteriano jubilado, así que tengo profundas raíces en la iglesia presbiteriana, porque ella es mi mamá. La iglesia luterana es mi señora. Bueno, queridos hermanos, el presbiterianismo es, por sobre todas las cosas, más que una expresión religiosa, es una cultura. No es solamente una iglesia, es un modo de vida, es una genialidad de la historia. Cuando John Knox era capellán en la Universidad de San Andrés, en Edimburgo, y los aires de la Reforma, los predicadores luteranos llegan allí, van a ser conmovidos todo el ambiente universitario. Ustedes saben que la Reforma protestante nació en el seno de las universidades. La Reforma protestante y el protestantismo es expresión de las mentes y de los espíritus más preclaros de la Europa de finales de la Edad Media. Eso hay que decirlo, porque a veces hay una suerte de complejo mental de inferioridad en el mundo evangélico. Lutero era profesor universitario, Calvino era un excelente y destacado abogado de la mejor universidad de la época, la Universidad de París. Zwinglio era un catedrático también, y John Knox era un capellán de la universidad. Cuando el sacerdote Hamilton, que era el párroco, fue quemado por orden del obispo por abrazar las ideas luteranas, John Knox se subleva junto con los estudiantes, son reducidos por la autoridad y es condenado a las galeras francesas, porque Escocia era una suerte de colonia francesa. Cuando por razones de paz política John Knox sale libre, años después, va a Alemania, conoce a Lutero, entabla amistad con Felipe Melanchthon y posteriormente sigue subiendo hasta la Suiza, donde a los pies de Calvino inicia su formación en la fe evangélica, en la fe protestante. No siempre estuvo de acuerdo John Knox con Calvino en muchas cosas. John Knox creía en el legítimo derecho a la rebelión cuando los atributos de Dios, cuando la visión de Dios es colocada en la iglesia y la autoridad política pretende conculcar estos derechos. Por eso la obra más magistral de la iglesia evangélica, el manifiesto revolucionario que cambió y dio origen a todo un sistema político nuevo, la vindicación contra la tiranía y la apelación, que es de John Knox, y la reivindicación de Teodoro de Beza, el sucesor de Calvino en el púlpito, esos documentos van a dar origen en Escocia primero, en Holanda posteriormente y también en la Suiza, a un sistema de gobierno desconocido, aun cuando algunos pretenden que tiene sus raíces en la Grecia antigua, y es el sistema democrático, republicano, parlamentario, representativo de gobierno. Ese sistema político, que está en todas las naciones democráticas de Occidente, es una hija del presbiterianismo. El expresidente López Michelson de Colombia dijo en un discurso en el Parlamento de Bogotá en una ocasión: el día que se haga justicia histórica en nuestro continente y se rinda homenaje a los verdaderos fundadores de la democracia occidental, en ningún parlamento del mundo debiera faltar un busto retrato de Lutero y de Calvino. Y eso es algo que nosotros tenemos también que reclamar como propio porque es nuestra herencia.
Eso es respecto de esta esencia del origen, el pilar de la libertad de la conciencia, el derecho al juicio privado. Todos son elementos que van a romper el monopolio eclesiástico y el monopolio de la conciencia y van a permitir el profundo desarrollo de las universidades, de la investigación, de los laboratorios. No en vano, el mundo protestante es aquel que ha dado los mayores frutos en el progreso y en el desarrollo de la ciencia. Cuando los padres puritanos llegaron a las colonias de Norteamérica, ellos traían esta esencia a través de la expresión congregacional o presbiteriana, esta esencia democrática, esta esencia de investigación, esta esencia de que un cristiano que no sea educado no es un cristiano que está potenciando todo lo que Dios le ha dado para la gloria de Dios. Por eso la ignorancia y el protestantismo no son dos cosas que se lleven de la mano. El protestante es un hombre que siempre debe estar cultivándose, educándose, porque todo lo que tiene es para la gloria de Dios. El concepto que Calvino va a recuperar, que John Knox lo va a levantar como una bandera de lucha y se va a transformar en la firma sobre sus obras de Johann Sebastian Bach, Soli Deo Gloria, todo para la mayor gloria de Dios. Y esa es la esencia y la genialidad del presbiterianismo y del calvinismo, esté manifestado en el tipo de congregación que sea. Todos sus actos, todos sus hechos, todo su quehacer, toda su visión, todo su norte apunta a la glorificación mayor de Dios, que es el soberano dueño de todas las cosas. Esa es la línea conductora del pensamiento reformado calvinista. Quien no lo tenga, se podrá llamar calvinista, presbiteriano, como quiera, pero no lo es. Así de simple. En nuestro Chile, vamos a aterrizar abruptamente, ¿no? En nuestro Chile estas cosas obviamente eran absolutas y totalmente desconocidas. Nuestro Chile, en este último rincón del continente americano, vivía y vive aún, mayoritariamente, sumido en una concepción eclesiástica medieval. Y no solo medieval, sino que también adobado durante 700 años por una concepción musulmana. Si nosotros pensamos que el cristianismo católico en España, a diferencia del resto del continente, nunca salió de sus fronteras para ir a una cruzada en el Oriente, ni en ninguna parte, fue porque vivió la cruzada dentro de su propia frontera. Y en estos 700 años de lucha entre el mundo cristiano católico español y el mundo del Islam, en estos 700 años de ir y venir, se produjo una simbiosis. Cuando uno tiene por demasiado tiempo un adversario, termina asimilándose al adversario. Termina hasta imitando los gestos del adversario. Y ese proceso se dio en el catolicismo español. Un catolicismo distinto al catolicismo del resto de Europa. Además, al producirse la reforma del siglo XVI, como reacción a la pérdida de la mayoría de las naciones católicas que abrazaban la fe protestante, la Iglesia de Roma se vio obligada a replantear su propia estrategia, su propia teología y su propia visión de la fe, con lo cual surge la Contrarreforma. Y de alguna manera la Contrarreforma salvó los restos del catolicismo que quedaban en Europa. Y modificó de alguna manera el catolicismo medieval, lo cambió. Le dio una nueva visión, un clero más preparado, más disciplinado,
erradicación de una serie de elementos que corrompían a la Iglesia, una disciplina más jerárquica, una verticalidad monárquica, estableció una nueva forma que no era la que existía hasta ese momento en la Iglesia Católica y que de alguna manera la Reforma Protestante la obligó a modificar. Pero en España no hubo reforma. Las pequeñas iglesias que surgieron en Sevilla, en Valladolid, en León, en Zaragoza, fueron rápidamente exterminadas y arrasadas. Nosotros usamos la Biblia Reina Valera. ¿Quién es Reina y quién es Valera? ¿Lo saben ustedes? Don Casiodoro de Reina, don Cipriano de Valera. Dos frailes españoles, sevillanos. Todo ese convento abrazó la Reforma luterana y sobre él se echó la Inquisición. Algunos alcanzaron a poner frontera por medio y los otros terminaron quemados en la plaza en los autos de fe. Fue el destino de la Iglesia española. Casiodoro de Reina terminó como pastor luterano en Frankfurt, atendiendo a la iglesia de habla francesa, y Cipriano de Valera en la iglesia calvinista de Londres. Son los genios de la literatura española que tradujeron a nuestro idioma las Sagradas Escrituras en la mejor versión que hasta el día de hoy existe. Pero eso nos habla de una iglesia mártir, de la iglesia española. Ahí la iglesia no alcanzó ni siquiera a resollar. Fue asesinada en la cuna. Los que no tuvieron que huir a Suiza, a Holanda, a Francia, a Inglaterra, a Alemania. Por lo tanto, en la España de Felipe II, en la España inquisitorial, piensen ustedes que la Inquisición va a existir en España hasta 1860. Pero aunque dejó de existir oficialmente, la mentalidad inquisitorial no es fácil de desarraigar. De esa iglesia somos herederos los latinoamericanos. Una iglesia fuertemente marcada por la Inquisición y fuertemente marcada por el espíritu de la lucha contra el hereje, contra el infiel, producto de los 700 años de conflicto con el mundo musulmán. Y como toda la América española recibió ese influjo religioso, obviamente aquí no hubo contrarreforma. Y en nuestra América española sobrevivió el catolicismo medieval previo a la reforma y previo a la contrarreforma. Si uno no tiene claro esto, se le hace difícil comprender el porqué de las actitudes de la sociedad latinoamericana tan diferente a sociedades similares en Europa. El catolicismo europeo no es el catolicismo de Latinoamérica. Por eso la forma de relacionarnos entre evangélicos y católicos en Europa no es tan fácil en nuestro continente. Allá somos los hermanos separados. Aquí somos la secta, los herejes, porque no hubo un proceso de contrarreforma. Y eso es también lo que explica el por qué durante 370 años, desde la organización de Chile, de la fundación de Chile, con Pedro de Valdivia, hasta 1810, todos los intentos de penetración protestante en este país nuestro fueron aplastados violentamente. La Inquisición, que operó en Chile hasta 1812, cuando fue disuelta por el gobierno de don José Miguel Carrera, ejercía una vigilancia brutal en los puertos, donde todo escrito, Biblia, documento o elemento que pareciera heterodoxo era quemado y erradicado duramente.
yo tengo un documento en mi poder firmado por el gobernador y presidente de Chile, don Ambrosio O'Higgins, en el cual instruye a la Inquisición y a los capitanes de puerto a que con el mayor sigilo posible requisen no solo lo tradicional, las Biblias protestantes, los himnarios, los escritos, los documentos, sino dos cosas que descubrieron que era un motivo de subversión que se podía infiltrar peligrosamente en la sociedad chilena. Los relojes de faltriquera, es decir, los relojes de bolsillo. Las faltriqueras son los bolsillos chicos que usábamos antiguamente los chalecos, nuestros abuelos, nuestros papás. ¿Por qué? Porque en los relojes de faltriquera, de procedencia norteamericana principalmente, venía una figura subversiva que incitaba a la deslealtad al rey. Al abrir la tapa salía una mujer semidesnuda, semienvuelta en una bandera y una palabra altamente conflictiva y peligrosa: libertad americana. Había que expropiarlos todos y destruirlos. O sea, hasta ese grado llegaba la acuciosidad de la Inquisición. Por eso, cuando los marinos británicos de la expedición de Wilre son capturados en la bahía de Quintero, cuando fueron a hacer agua y verduras frescas, 11 de ellos fueron traídos a Santiago, 6 remitidos a Lima, fueron enjuiciados en Lima y quemados por hereje, y los otros 5 sirvieron para el espectáculo chileno. Y en la Plaza de Armas de Santiago, en 1599, fueron colgados en la horca por herejes, por el solo hecho de ser protestante. El cadáver del almirante Brouwer, almirante holandés de la Casa de Nassau, que intentó, después del desastre de Curalaba en 1599, ocupar Valdivia para establecer ahí una factoría holandesa. Él murió en el intento y fue sepultado en la ciudad, lo que es hoy día la ciudad de Valdivia, en el emplazamiento. La primera medida que hicieron las autoridades españolas cuando llegaron desesperadas a fortificar la zona para impedir que los herejes piratas holandeses penetraran allí con sus malsanas ideas, fue desenterrar el cadáver del almirante Brouwer y, como dice el cronista Alonso Valle, por ser hereje lo quemó. Es decir, no había ninguna posibilidad. Hay otros intentos que corrieron la misma suerte. Al llegar el gobierno de don José Miguel Carrera, aparece el primer presbiteriano y el primer protestante de nota en nuestro país, don Joel Roberto Poinsett. Don Joel Roberto Poinsett era un ilustre descendiente de familias hugonotes francesas que habían tenido que huir después de la revocación del edicto de Nantes, donde se terminó la libertad religiosa en Francia, por orden de Richelieu, y ellos habían huido a Inglaterra. De Inglaterra habían pasado a las Carolinas. Este hombre, nieto del inventor del telescopio acromático, se va a destacar en todos los ámbitos posibles de la época: médico, ingeniero, militar, políglota, consejero de distintos jefes de Estado, va a llegar a ser ministro de la Guerra de los Estados Unidos, científico. A él le debemos haber descrito una flor típica del continente sudamericano, que nosotros conocemos como corona del Inca y que científicamente es conocida como la poinsettia. Él es Joel Roberto Poinsett y es el primer embajador de los Estados Unidos ante don José Miguel Carrera. Miembro de la Iglesia Presbiteriana de Baltimore, donde llegó a ejercer como anciano gobernante. Él fue
el redactor de nuestra primera ensayo constitucional en Chile, solicitado por Carrera. Y ahí hay una frase. Dice: la religión del Estado de Chile será la católica apostólica, pero emite la palabra romana. Con lo cual dejaba abierto el espacio jurídico para que se establecieran en Chile todo tipo de iglesias cristianas que no estaban en comunión con Roma. Es decir, las iglesias católicas apostólicas son las iglesias protestantes. Diseñó nuestro primer escudo nacional. Y hay una frase allí, después de las tinieblas la luz, que es la misma frase que quedó consignado en el escudo de la ciudad de Ginebra cuando la reforma con Calvino se consolidó. Y además es una frase tremendamente bíblica. Después de las tinieblas, la luz. Es casi una paráfrasis del Evangelio. Cuando don José Miguel Carrera cayó en desgracia y después fue perseguido encarnizadamente por el gobierno argentino, buscó refugio en los Estados Unidos. Ahí fue atendido por don Joel, se incorporó, yo conozco el diario de vida de don José Miguel Carrera, mi estada en los Estados Unidos, donde él participaba dominicalmente de los cultos presbiterianos en Baltimore. Y ahí conoció a un grupo selecto de personas, de amigos, miembros de la congregación, que posteriormente van a tener una gran figuración en la historia económica del desarrollo de Chile. Don Guillermo Wilray, don Henry Hill, señor Bruton, que le facilitaron a este desterrado general chileno, que no tenía recursos ni para comer, barcos, municiones, créditos y capital para organizar una expedición libertadora que viniera a recuperar Chile del dominio español. La expedición fue secuestrada, robada por el gobierno argentino de la época, por Pueyrredón. Conocemos la triste historia posterior de don José Miguel Carrera, pero esos barcos, esas armas, esas municiones y esos oficiales norteamericanos, esos expertos marineros norteamericanos y hugonotes franceses que tras la derrota de Napoleón habían encontrado allí refugio, van a ser la base sobre la cual se va a crear la Armada de Chile y sobre la cual se va a crear la Escuadra Libertadora Nacional. Y curiosamente, para los que creen en las curiosidades, yo creo en la soberanía absoluta de Dios, van a ser conducidas magistralmente por otro presbiteriano, un almirante escocés llamado Tomás Lord Cochrane. Con la llegada de O'Higgins, este hombre que había estado en parte de su juventud y adolescencia bajo el influjo de la iglesia anglicana estudiando, se va a producir, diríamos, el primer intento de apertura en serio del mundo protestante. O'Higgins sabe perfectamente bien que no es posible consolidar la independencia sin la ayuda de las naciones vecinas, aquellas que tienen espíritu libertario. Él tenía una visión que miraba mucho a la realidad inglesa, así como Carrera tenía una visión que miraba a la realidad norteamericana. Eran dos realidades políticas distintas, en las cuales casi el mundo estaba dividido en aquella época, excepto fuera de la monarquía absoluta, obviamente. Eran las tres grandes visiones político-ideológicas del mundo de la época. El sistema parlamentario inglés, el sistema democrático, republicano, representativo norteamericano y las monarquías absolutas y totalitarias existentes. Pero pese a todo eso, el cónsul, los embajadores norteamericanos, posteriormente los del Reino de Prusia y los demás países protestantes que se van a hacer presentes, van a ir solicitando del gobierno de O'Higgins la necesidad de abrir espacios para la práctica del culto protestante.
Además que aquí se creaba un problema bastante serio a nivel diplomático y a nivel humano. Todos estos oficiales norteamericanos, ingleses, hugonotes franceses, que llegaron a luchar por Chile para consolidar la independencia, a crear sus escuadras, a reforzar sus ejércitos, a establecer casas de comercio donde se podía importar el armamento, a crear las primeras instituciones de navegación de ultramar. Recuerden que Chile no tenía una tradición marinera de ningún tipo. Eran protestantes. Y mientras vivían, gozaban del prestigio, de la consideración y de la gratitud nacional. Pero en el instante en que morían, se transformaban en un serio problema. ¿Qué hacer con estos cuerpos que ahora pasaban de ser héroes nacionales a herejes execrados? En muchos casos, el triste destino fue sepultarlos en alta mar. En otros, ante la carencia de un buque a mano de bandera protestante y la imperiosidad de sepultarlo, esperando que bajara la marea en Playa Ancha, se hacía un hoyo en la arena y el cadáver se sepultaba parado con una barra de grillo en los pies para que no saliera a flote. Pero con los temporales permanentes del puerto, el espectáculo siempre era bastante macabro a los pocos días. En Santiago el destino era el basurero público del Cerro Santa Lucía. De noche, sin ataúd, sin el consuelo ni siquiera de la compañía de sus seres queridos, envuelto en algunos gangochos, en un hoyo en la basura, eran depositados los restos de estos personajes que merecían, al decir de Vicuña Maquena, ser desterrados del cielo y de la tierra. Por eso la primera lucha que dan los protestantes es un espacio para sepultar a sus muertos. Ya había un antecedente que había dejado don Joel Roberto Poinsett. Tras una breve guerra naval entre los Estados Unidos y Inglaterra en 1814, los marinos de la fragata Essex, que habían caído emboscados por la flota inglesa, cuando intentaron huir de la bahía, ahí se había producido 247 muertos de ambos bandos, mayoría norteamericanos. Como no había lugar para sepultarlos, el comandante del fuerte naval autorizó que en el patio del fuerte se hiciese una fosa común para depositarlos allí. Hoy día es el mismo lugar donde está el cementerio disidente o evangélico de Valparaíso, donde está también la tumba del gran héroe de la evangelización chilena, el padre de la Iglesia Evangélica Chilena, el ministro presbiteriano, don David Trumbull. La lucha para enterrar los muertos, la lucha para poder reunirse, aunque fuera en su propio idioma y en privado, para ejercer su culto, fueron los primeros intentos para establecer un espacio de libertad en nuestro país para el mundo protestante. Posteriormente llega otra figura señera, injustamente olvidada en nuestros anales, un inglés, que va a iniciar un trabajo misionero que donde trabajó fracasó, Allan Gardiner. Todos sus proyectos misioneros fracasaron. Proyecto brillante en Bolivia, cambia el gobierno, soy un gobierno clerical, tiene que salir arrancando. Empieza a trabajar entre los indios del lago Ranco, desde el lado de la Patagonia hacia Chile. El arzobispo le echa el ojo y tiene que salir arrancando. Al final descubre que la única forma de trabajar tranquilo es entre aquellos indígenas que no han tenido ningún contacto con el hombre blanco. Organiza una expedición, consigue dinero en Inglaterra, organiza una sociedad misionera, llega con un grupo de amigos, entusiastas, médicos, pescadores, gente de la Inca, de la Guay, se establecen en la isla Picton, en un peñón que está al frente, y ahí mueren de hambre y de frío. No le achuntaron a una. Es el misionero que nunca pudo exhibir
con éxito su obra, su trabajo. Pero sin embargo, su victoria se la dio su muerte. Porque la gente evangélica, sobre todo, se sintió tan avergonzada que se formó una sociedad misionera que lleva su nombre, y así nació el trabajo de la iglesia anglicana entre los indígenas. Y cuando terminó el trabajo con los Ona, porque estos murieron todos de hambre o de frío o de peste principalmente, producto principalmente de la cacería indiscriminada que le dieron los blancos, que los liquidaron masivamente, trasladaron la misión a la Araucanía, donde desarrollaron el más exitoso trabajo de evangelización entre el pueblo mapuche y el pueblo huilliche y el pueblo tehuelche. Tanto así que hoy día la iglesia anglicana exhibe un obispo mapuche, don Apelino Apeleo, obispo de la Araucanía, con asiento en Westminster. No quiero ser insidioso, pero yo pregunto cuántos obispos mapuches católicos han habido en estos 500 años. Sería interesante. Buena pregunta. Alguien podría hacérsela. Llegan después los colonos alemanes. A partir de la década de 1845, don Arnulfo Filippi y su hermano Humont inician la colonización desde Alemania hacia las tierras del sur de Chile. Los que vienen de Alemania son mayoritariamente protestantes. No son todos luteranos. De Brandenburgo son calvinistas. De Hannover son luteranos. Del Hesse son de la Freie Gemeinde, de las comunidades libres. Pero todos están unidos por un solo sentimiento: el aislamiento, el ser extranjeros, el hablar alemán y el ser evangélico. Pero el Estado les impone una limitante: no pueden predicar en idioma español. No pueden tener símbolos públicos de su fe. Y algo que es tan caro a los evangélicos europeos y principalmente a los alemanes, como el uso de las campanas, por ejemplo. Las iglesias no podían tener campana. Entonces, como el ingenio crea el arma, dicen, los cultos se hacían en la escuela. Porque esa es otra cosa, ¿no? Producto de la reforma protestante y producto especialmente del calvinismo. Donde llegaron los calvinistas no se dedicaron a levantar catedrales ni templos. El templo y la catedral que levantaron fue la escuela. Primero la escuela. Y el día domingo, en la sala principal de la escuela, se transformaba en templo. Porque para nosotros los protestantes, escuela y templo son sinónimos. Por eso el púlpito es una cátedra pedagógica, donde se nos enseña a vivir de acuerdo a las normas de Dios. Por eso no es la mesa de la comunión lo central, es el púlpito, donde se instruye al creyente. Por eso, también los alemanes cuando llegaron crearon sus escuelas. Y el día domingo echaban al vuelo las campanas de la escuela. Primera vez que las escuelas en Chile tienen campana. En Alemania tampoco las tenían. Aquí las pusieron en la escuela y con eso convocaban la voz de Dios a los creyentes el día domingo al culto. Tenemos presencia anglicana, atendiendo a los indígenas y atendiendo a su gente. Tenemos presencia alemana atendiendo a los colonos. Pero ¿y cuándo empieza la obra entre los chilenos? Y esa va a ser la obra de la Iglesia Presbiteriana.
la historia del protestantismo en Chile no podría ser desarrollada si no partimos con la figura de don David Trumbull. ¿Quién es don David Trumbull? Había nacido en Elizabeth, estado de Nueva Jersey, el 1 de noviembre de 1819. Se había domiciliado en Boston. Su padre, Jonathan Trumbull, compañero de luchas con George Washington en la independencia de los Estados Unidos. Su tío, sus cuadros, quien visite el Congreso de los Estados Unidos verá las pinturas de la independencia. Todos los cuadros de la independencia fueron pintados por el tío de David Trumbull. Su abuelo era conocido como el hermano Jonathan. Era el único juez nombrado por la corona británica que conservó su cargo durante la independencia y fue consejero personal de Washington. Trumbull descendía de una familia escocesa y dice la crónica familiar, datos conseguidos gracias a la gestión que hizo don Horacio González, pastor de la Iglesia Presbiteriana, con el pastor Irving Paul, quienes eran amigos personales, en una recolección de textos llamado Un reformador yanqui en Chile, que la familia Trumbull surgió cuando el rey de Roberto Bruce de Escocia iba caminando por la pradera, los caballeros lo dejaron solo, no fueron muy caballeros con su amigo, y lo atacó un toro furioso. Y cuando iba a ser investido por el toro, apareció un campesino escocés que se interpuso entre la Real Majestad y el toro, tomó el toro por los cuernos, lo doblegó, venció al toro y salvó al monarca. En reconocimiento de este heroico acto, el rey le otorgó el derecho a tener un nombre. Trumbull, en gaélico, Trumbull, en inglés, el que tumba toro, Trumbull. Y un título, la audacia favorece al valiente. Los Trumbull pasaron a las colonias, se establecieron en Yale, donde fundaron la Universidad de Yale, y hasta el día de hoy la Universidad de Yale ostenta como escudo el escudo de los Trumbull, 3 cabezas de toro inclinadas y la misma leyenda. También participaron en la fundación de la Universidad de Princeton. Ambas universidades fueron en su época los centros de formación del más eximio y excelente pastorado congregacionalista y presbiteriano, de donde salieron los misioneros al Asia, a la China, América y a todos los lugares conocidos. Formaron un tipo de pastorado extraordinario, el pastor caballero, o el caballero pastor, pero caballero en el sentido antiguo, en el sentido de aquellas virtudes de la caballerosidad, de la nobleza de carácter, de la firmeza de principio. Creo que difícilmente ha habido un par de universidades que en su época hayan producido elementos de tan alta significación para el desarrollo del Evangelio y de la ética protestante en el resto del mundo. Don David pertenecía a la Iglesia Presbiteriana de Nueva Inglaterra. Como ustedes ven, por familia era un verdadero aristócrata, descendiente de la familia de los padres puritanos, por su padre y por su madre. Estudió y se graduó en Yale en 1842 y en el Seminario Presbiteriano de Princeton en el 45. Se quedó adscrito a la Asociación de Pastores Congregacionalistas de Nueva London en Connecticut.
Y el congregacionalismo es una denominación o iglesia de tendencia calvinista, que postula la independencia absoluta de cada congregación y la separación de las congregaciones respecto del Estado. Recordemos que en muchas iglesias evangélicas la alianza entre la iglesia y el Estado fue fundamental para la sobrevivencia de la iglesia. Difícilmente Lutero habría podido consolidar la reforma en Alemania sin el apoyo de los príncipes que aceptaron la fe reformada. La iglesia evangélica de Inglaterra difícilmente habría podido sobrevivir a no ser por el apoyo y la conversión de Isabel de Inglaterra. En cambio, en Suiza, en Holanda y en Escocia, las tres iglesias de más profunda raigambre calvinista, la iglesia se impuso por una revolución popular. Fue el pueblo el que abrazó la reforma con sus clérigos y sacerdotes e impuso la fe a las jerarquías superiores del Estado. Por eso se decía en Escocia que la Asamblea Nacional de las Iglesias Presbiterianas de Escocia tenía más importancia y valor para el Estado que el Parlamento de Escocia. Y en Holanda fue una revolución popular, política y nacional, donde el sentimiento evangélico se confundió con el deseo de independencia y de expulsar al invasor papista español. En Escocia también el sentimiento fue por la independencia y la expulsión de la intromisión francesa papista, que a la cabeza de la familia Guisa quería someter Escocia a los dictados de Francia. Por eso podríamos también decir, pero con cuidado, entre paréntesis, en voz baja, que el nacionalismo europeo surge con la Reforma. Porque la Reforma, perdónenme la expresión, parió naciones. Dio origen a naciones. Por eso las iglesias presbiterianas y congregacionalistas siempre cuidaron mucho la independencia de la iglesia respecto del Estado. Porque el sistema presbiteriano de gobierno, el sistema congregacionalista, hace descansar el gobierno y las decisiones de la iglesia en la propia congregación, en el pueblo. Y en el pueblo a través de sus representantes, los ancianos. Y eso es lo que posteriormente Cromwell va a plasmar con el sistema parlamentario de gobierno en Inglaterra. Es el pueblo que escoge sus representantes para que en su nombre los gobiernen. Y esto se llama sistema parlamentario de gobierno. Por eso la Reforma, y principalmente la Reforma calvinista, creó el sistema democrático republicano parlamentario. Y este sistema se va a perfeccionar con la independencia de los Estados Unidos, que al decir del rey Jorge de Inglaterra, las colonias se me fugaron con un ministro presbiteriano. Ahora, estos principios fundamentales calvinistas que están condensados en una obra cumbre llamada La Institución de la Religión Cristiana, que ustedes me imagino que conocen todos más que yo de memoria, como buenos presbiterianos no podría ser de otra manera. Y de acuerdo a esta concepción protestante de iglesia que nosotros definimos como la comunidad de los creyentes, donde la independencia confesional de cada congregación trae consigo la independencia de cada comunidad en los distintos territorios. Por eso don David Trumbull establece estos principios también en la naciente iglesia chilena. Y en la prensa protestante evangélica que él va a crear apenas llegó al país, escribe cosas como esta. Imagínense esto por allá por 1848, en el ambiente político chileno
y religioso. ¿Cómo habrá caído esto? Comillas. Que se organicen iglesias libres en el Estado libre. El mismo grito que hemos planteado ahora al final del segundo milenio frente al Estado chileno para conseguir la ley de igualdad religiosa en este país. Una iglesia libre en un Estado libre. ¿Qué implica esa frase? Una iglesia libre de toda injerencia del Estado. En un Estado libre de toda injerencia eclesiástica. Y aquí entramos a un tema teológico calvinista, las esferas de soberanía de Dios. Dios establece esferas de soberanía. Usted puede ser llamado a lo que Dios quiera llamarlo, pero si lo llama una cosa, no lo llama a la otra. A usted lo llamó para ser político, tiene que ser un político de una ética profunda, de principios evangélicos a toda prueba de honorarios y corrupciones. Y si usted es pastor, se dedica a ser pastor y no a ser político. Si se dedica a político, se dedica a ser político, no a meterse a ser pastor. Ambas cosas son igualmente buenas y útiles. Pero ambas cosas sirven en esferas distintas, bajo la tuición del único dueño de toda soberanía, que no es delegable, porque para nosotros los reformados la soberanía de Dios no se delega. Dios siempre la tiene en su mano. Imagínense en un momento en que en Chile el Estado es confesional, en que el patrono de la iglesia es el presidente de la República, y donde la iglesia reclama el monopolio de ser la única y exclusiva. Esta frase, en ese medio, hoy día a lo mejor no dice mucho, pero en esa época esta frase es altamente subversiva, porque va contra todo lo establecido y plasmado en la Constitución Política de 1833. La religión del Estado de Chile, artículo 5, es la católica, apostólica y romana, con prohibición absoluta del ejercicio público de cualquier otra. Esta frase es inconstitucional, es subversiva, es rupturista con el esquema imperante en Chile. Es que los presbiterianos que no sean rupturistas no son buenos presbiterianos. Si por algo nos llaman protestantes. Somos una conciencia profética que levanta su voz de protesta contra cualquier abuso, atropello a las cosas que Dios ha puesto. Voz profética. Nos falta mucho a eso en la Iglesia Evangélica Chilena. Iglesias de la misma forma o distinta forma, que no dependan de un jefe en el extranjero y que no tengan relación subalterna con el poder civil. Imagínense. Una iglesia que no tenga dependencia de un jefe en el extranjero. Decir esto en aquella época, y decir esto hoy día incluso, ¿qué pasa con la autoridad y la soberanía absoluta del Papa? Ejercida directamente a través de los nuncios apostólicos. No, y la frase sigue. Sino que la respeten y la obedezcan en cuanto a lo que sea su incumbencia. Esto sería volver al cristianismo de Cristo, y así se alcanzaría la apostolicidad, porque las iglesias de Chile serían como la de Judea, Grecia y Roma, fundada antiguamente por los apóstoles. Este es el principio básico de don David Trumbull para la iglesia naciente, iglesia evangélica chilena. Don David llegó a Chile el 25 de diciembre de 1845 y el año 46, ya en el mismo lugar donde se alojaba, en el Hotel de Chile, había formado un pequeño grupo de 15 personas,
a los cuales pomposamente le dieron el nombre de la Free Chapel, la capilla libre. Y ahí se reunían, le pusieron la Unionshire. Ahí se reunían hermanos de distintas denominaciones y de distintas nacionalidades. Pero pronto fueron acusados por el obispo de Santiago, al dueño del hotel, un caballero católico de la capital, que ahí se reunía un grupo de herejes a hacer servicios impíos. Obviamente fueron expulsados en el acto. Entonces don David encontró refugio para su pequeña congregación en las bodegas del diario El Mercurio. ¿Qué dirían los dueños del Mercurio de hoy día, no? Porque los dueños del Mercurio, principalmente los McClure, de origen escocés, eran protestantes. La familia McClure era una familia protestante. Y el otro socio, que hasta el día de hoy está presente, su abuelo era anglicano. Se había quedado varado en Coquimbo, por allá por 1790. Se había enamorado de una niña chilena y para poder casarse tuvo que abjurar de su fe anglicana. El amor es más fuerte. Por eso, para evitar estas tentaciones, señoritas y jóvenes, búsquense pollos del mismo corral. Si no, después se paga un alto precio. Siempre pierde el evangélico. Cada oveja con su pareja. ¿Cuántas tragedias no hemos lamentado en las iglesias por esto? Ahí entonces comienzan los primeros cultos. Y ahí se crea esta pequeña iglesia. ¿Quiénes la componen? Escoceses, obviamente presbiterianos. Hugonotes franceses, calvinistas. Evangélicos prusianos, no todos luteranos, muchos de ellos también reformados. Suecos alemanes, o sea, suecos luteranos y presbiterianos norteamericanos. Ese componen este grupito que no son más de 15 o 20. Pero los más puntúos eran los norteamericanos. Los más empeñosos, los más capaces de ver un poco más allá para estructurar esta iglesia. Un carácter más hegemónico. Y como don David también era norteamericano, encontró en ellos un buen apoyo. Así, desde 1845 surge la primera iglesia, no anglicana, no luterana, interdenominacional, que va a ir, diríamos, creando un espacio de predicación entre el pueblo chileno. Ya son acusados en diciembre del año 46 por el arzobispo de Santiago, Rafael Valentín Valdivieso, que le advierte al vicario de la iglesia matriz de Valparaíso que el ministro Trumbull y un grupo de presbiterianos están empeñados en pervertir a la mayoría católica del país, haciendo ingentes trabajos para convertirlos al protestantismo. Dice, voy a leer lo que dice el obispo. Además de Mr. Armstrong, pastor anglicano, era el único pastor anglicano de toda la costa del Pacífico, desde Panamá hasta el Cabo de Hornos. Atendía a la colonia anglicana. Alguien podría hacer la pregunta, bueno, ¿y por qué estos evangélicos no estaban junto con los anglicanos? Si al principio estaban juntos. Pero ocurrió un problema por culpa de los presbiterianos. Porque como son tan testarudos y tan fijados a sus ideas, cuando iba a terminar el culto y venía la bendición, todos los no anglicanos se ponían de pie y se mandaban a cambiar.
Motivo, causa, razón, ¿cuál sería? La corona. Porque en el rito anglicano, la bendición parte pidiendo la bendición sobre el rey, que es la cabeza administrativa de la iglesia. Imagínense para un presbiteriano escocés antimonárquico, para un hugonote francés, para un presbiteriano norteamericano enfermo de republicanismo, tener que la bendición orar por el rey de Inglaterra era un atentado a su fe. Así que ahí se paraba y quedaba la mitad de la congregación afuera. Por eso que el señor Wheelwright y otros, el señor Balfour, el señor Williamson, escriben a Princeton solicitando a un ministro calvinista de gobierno presbiteriano para que venga a atenderlos a ellos. Y que aprenda luego el español para que empiece la predicación entre los chilenos, cosa que los anglicanos jamás iban a hacer, porque ellos no querían conflicto con el Estado, porque ellos venían a atender religiosamente a su gente. Y no querían conflicto con el Estado, porque ellos eran comerciantes. Y aquí siempre está un poco el conflicto, ¿no? Interés e interés. ¿Qué prima más? ¿El interés de la comercia, de la negocia o de la fe? Cuando tengo que decidir lo uno por lo otro y cuando lo uno me perjudica a lo otro, ¿por qué decido? Bueno, si estaba la posibilidad de ejercer la fe en su idioma para su gente y ejercer su comercio, ¿a qué crearse problemas? Ahora, ya habían algunas damas que se habían casado con estos anglicanos y habían intentado asistir a los cultos de sus maridos, pero la fuerza pública las había arrestado en la puerta de los templos. Porque las esposas de los protestantes, las chilenas esposas de los protestantes extranjeros, eran arrestadas si intentaban ingresar a los cultos, al lugar donde se hacía el culto protestante, que era la sala del consulado. Si no era tan fácil la cuestioncita, ¿no? En aquella época era, y todavía faltan otros temas más difíciles. ¿Qué hacer con los niños? Si no había registro civil, pues el único registro era el parroquial. ¿Y los matrimonios? Porque no solo era el problema con los muertos. ¿Quién certificaba la validez de un matrimonio si el único oficial aceptado por el Estado era el párroco? Ya vamos a ver estos problemas. Dice el señor arzobispo: además de Mr. Armstrong, pastor anglicano, existe aquí Mr. Trumbull, ministro protestante de secta presbiteriana, que predica públicamente y celebra oficio los domingos en el Hotel de Chile. Y no satisfecho Mr. Trumbull con los pasos de su compañero, usa de la violencia, del dinero y de la seducción para pervertir a los católicos. No es posible que mientras el lobo asalta el rebaño, seamos fríos espectadores de la pérdida de una sola alma confiada a nuestro cuidado. Y para tomar las providencias que convenga, adoptar le encargo a usted que con el celo y actividad que acostumbra, proceda a constituir un proceso indagatorio de estos hechos y nos los remita en su original. Una investigación inquisitorial. Don David no hizo mucho caso de esto, de ahí se fueron a las bodegas del Mercurio y lo primero que hicieron junto con el culto, porque las bodegas parece que eran más amplias que el hotel, fue crear la primera escuela dominical. Y ahí también se dio cuenta que la educación era un gran momento, una gran palanca para abrir un espacio nuevo de evangelización entre el pueblo chileno. Por eso, 2 años después, en 1848, don Rafael Valentín le escribe al presbítero don Zoilo Villalón lo siguiente: abre los domingos, Mr. Trumbull, una capilla con el título de libre en los altos del diario El Mercurio,
donde predica públicamente sus errores. Pero no contento con eso, trabaja por descatolizar a los niños. Y valiéndose de la esposa de Wheelwright y de la señora Walker, les enseña sus perniciosas doctrinas. Y que con este fin mantienen en la calle del Almendro una escuela o colegio donde incluso, oh escándalo, tiene internos. Es que es imposible para el alma presbiteriana, para el alma calvinista, separar la educación de la fe. Hoy día existe este colegio, el David Trumbull de Valparaíso, que es el colegio evangélico más antiguo y más prestigioso de este país. Tiene ya 150 años. Y entre paréntesis, un excelente director, Pastor Riquelme. Excelente director. Es el colegio mejor calificado de la quinta región, de los colegios particulares. Ha ganado varios premios. Y es un colegio confesional. Y no más del 20% de los alumnos son presbiterianos. No importa que los que salgan ahí no sean presbiterianos de denominación, pero salen pensando y respirando como presbiterianos, y eso es lo importante. No importa que algunos sean hasta católicos, ya estallará la bomba a su tiempo. Son verdaderos dinamita en las bases. Y eso es algo positivo. Las acusaciones contra don David Trumbull por el proselitismo no se dejaron esperar. En un diario de la época se acusa a los protestantes de publicar sus errores a las puertas de la Santa Iglesia y pregonar sus escritos apasionados e incitar a la compra de ellos. También se acusa a la Iglesia o a este grupo de difundir las Sagradas Escrituras. Porque otro elemento que inmediatamente va a unir David Trumbull es la difusión de la Biblia. Una iglesia evangélica, una iglesia presbiteriana, una iglesia calvinista, sin Biblia no es iglesia. No sé si ustedes usan el directorio del culto, el manual de culto y el libro de disciplina de la iglesia presbiteriana que yo conozco. Pero dice en la constitución de la iglesia presbiteriana que yo conozco y en la cual fui recibido como miembro, que las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, son la regla única e infalible de fe, conducta y práctica. Nuestra fe es una fe bíblica, cristocéntrica. Por lo tanto, lo primero que hizo don David Trumbull fue organizar la Sociedad Bíblica de Valparaíso, que hoy día presta servicio a todas las iglesias evangélicas de Chile, y hasta los católicos nos compran las Biblias. Y la Sociedad Bíblica, que había sido creada antes por don Isaac Wheelwright, el hermano de don Guillermo Wheelwright. Perdón, ustedes ubican la persona de don Guillermo Wheelwright, ¿no es cierto? Este gran empresario, creador de la primera línea de barcos a vapor, los segundos del mundo, de la primera línea de ferrocarriles de Latinoamérica, la segunda del mundo, de los reglamentos de navegación y portazgo para Valparaíso, alcantarillado y alumbrado a gas que donó de su bolsillo, que trajo las maderas del Cabo de Horno para construir las primeras capillas evangélicas en el Callao, en Valparaíso y Concepción de su bolsillo. Todavía esas vigas lucen en la iglesia presbiteriana de calle Condel, son de las antiguas vigas traídas
del Cabo de Horno. Este señor, un cristiano evangélico a toda prueba, cuando murió dejó parte de su fortuna para traducir la Biblia al idioma turco y creó una universidad industrial para los estudiantes del Medio Oeste norteamericano, para formarlos en un oficio y en el trabajo misionero. Un experimento bien interesante que hoy día nosotros en la Iglesia Luterana queremos implementar. Pastores que sean también artesanos o técnicos, cosa que puedan llegar a trabajar a parroquias pequeñas, ejerciendo su oficio, dedicando su tiempo libre a la iglesia. Así que ahí estamos preparando pastores ordeñadores, pastores inseminadores de ganado, ¿eh? Porque en el sur esas son las necesidades. O sea, mineros no nos sirven allá. Tomamos un break, ¿no? Un alto, un café, y después continuamos.